Hola a todos, en este video vamos a ver las constelaciones del zodíaco, o sea, Acuario, Piscis, Aries, etc. En el video anterior vimos que si prolongamos el eje de la Tierra hacia arriba, apuntábamos a una estrella que se llamaba Polaris. Es decir, por un lado tenemos un polo norte geográfico dentro de la Tierra, que es este punto, y por otro lado tenemos un polo norte celeste aquí. Y aquí tenemos por un lado el polo sur geográfico dentro de la Tierra y por otro lado el polo sur celeste. Si nos vamos a Alaska, en el Stellarium, como vimos en el video anterior, este punto se llamaba Anchorage, el lugar donde anclan los barcos, y estando aquí en Anchorage, en el Stellarium, podemos ver la Osa Mayor y la Osa Menor. Como vimos en el video anterior, la puntita de la cola de la Osa Menor era justamente Polaris, coincidiendo con el polo norte celeste. Si queremos ver en el Stellarium esta figura, lo que hacemos es clic en este icono y aparecen estas figuras de las constelaciones. Ahora, lo importante de aquí es que estas constelaciones las vemos solamente si estamos en el hemisferio norte. Por ejemplo, desde Argentina no podemos ver esta constelación, la Osa Menor, porque nos tapa la Tierra. Y de modo similar, si estamos en Alaska no podemos ver las constelaciones del sur, como por ejemplo el Centauro, y en la parte de los genitales del Centauro está la Cruz del Sur, que apunta no al sur geográfico, sino al sur celeste. Por eso se llama Cruz del Sur. Y estas constelaciones no las podemos ver desde Alaska. Sin embargo, si en el Stellarium hacemos clic en este icono, que cuando pasa el mouse por ahí les dice suelo, una vez que hacen clic en este icono, entonces descubre esta parte, ahora lo vemos, descubre esta parte de abajo y ahora sí se puede ver que lo que hay abajo, como si no tuviéramos la Tierra, y entonces desde Alaska veríamos estas constelaciones. Pero lo importante es que hay constelaciones que solamente se ven en el norte y hay constelaciones que solamente se ven en el hemisferio sur. Esa es la diferencia esencial que hay con las constelaciones del zodíaco. Las constelaciones del zodíaco se ven tanto en el hemisferio norte y en el hemisferio sur por la siguiente razón. Si este que está aquí, esta línea blanca que está aquí es el ecuador, si lo prolongamos tenemos este plano celeste, que es el plano ecuatorial, y este plano amarillo es por donde el Sol va pasando desde la perspectiva de la Tierra y es lo que se conoce como la eclíptica, por donde el Sol va pasando. Entonces la diferencia con las constelaciones del zodíaco, a diferencia de estas que son solamente del hemisferio norte y estas que son visibles solamente del hemisferio sur, las constelaciones del zodíaco, en cualquier lugar que uno ve el Sol, entonces por ahí detrás hay una constelación. Por ejemplo, acá está la Tierra. Cuando el Sol está aquí, aquí atrás tenemos una constelación. Cuando pasa aproximadamente un mes y el Sol está en este lugar, detrás tenemos una constelación. Cuando pasa aproximadamente un mes, acá tenemos el Sol y acá tenemos esta constelación. Entonces, para ver esas constelaciones detrás del Sol en el Stellarium, lo que hacemos es ubicarme en un momento en el que el Sol esté enfrente nuestro. Y eso es lo que hacemos, nos vamos al Stellarium. Pero ¿qué pasa? Que cuando veo el Sol no voy a ver las constelaciones por la luminosidad. Entonces lo que hago es, además de tocar este icono para que aparezca la figura de las constelaciones, tocamos este icono que está aquí, que cuando pasa el mouse por ahí me dice atmósfera, sacamos la atmósfera, entonces me queda oscurito y puedo ver las constelaciones que están detrás del Sol. Y lo que voy a ver es que detrás del Sol en este momento voy a tener, por ejemplo, Géminis, que es donde están los dos gemelos, luego Cáncer, fíjense que el Sol va a ir pasando justamente en este orden que está aquí. Luego, aproximadamente un mes más tarde, va a pasar por Cáncer, que es este. Luego va a pasar por Leo, que es el león. Luego va a pasar por Virgo, acá tenemos Virgo. Y aquí en este video, que está en la referencia que se las dejo en la descripción del video, vamos a ver cómo el Sol va atravesando Virgo. Entonces, si nos vamos al video, fíjense cómo acá está Virgo, acá vamos a pausar. Fíjense que acá está Géminis, acá está Cáncer, Cáncer es este. Después está Leo, que es este que está aquí, Leo. Y ahora este que está aquí
es Virgo, y ahora vamos a ver cómo el Sol va a atravesar Virgo. Entonces, lo vemos el videito, fíjense cómo a medida que van transcurriendo los días, acá están transcurriendo los días, vamos atravesando Virgo. ¿Cuál es la parte relevante de esto? Que acá estamos en el mes 10, o sea que estamos en la segunda mitad del año. Vamos a cerrar esto. Estamos en la segunda mitad del año, y si queremos ver la primera mitad del año, para ver este orden, Acuario, Piscis, Aries, Tauro, entonces nos vamos a marzo, por ejemplo, primera mitad del año, y ahí sí vamos a ver Acuario, Piscis, Aries, Tauro. Y justamente acá está Acuario, y el Sol después pasa por Piscis, que es donde están estos dos pescaditos, después pasa por Aries, que es este que está aquí, el carnero, y después pasa por Tauro, que es el toro. O sea, en ese orden, Acuario, Piscis, Aries, Tauro. Lo importante es que, además del orden, es que si vemos aquí la constelación de Piscis, en estos momentos, este es Piscis, este es Aries, este es Tauro, Piscis, Aries, Tauro. Lo importante es que esta fecha, fíjense que es 9 de marzo, y el 9 de marzo el Sol, fíjense que está en este lugar, todavía no entra a Piscis, y sin embargo, el Sol todavía no entra a Piscis, y sin embargo, aquí vemos que debería estar en Piscis, es decir, no coincide, está cerca, pero no coincide lo que vemos en el Stellarium con las fechas del horóscopo. Y la razón es que estas fechas del horóscopo no son correctas por tres motivos. Primero, porque si vemos la fecha del horóscopo y comparamos con las fechas reales, que es por donde va pasando el Sol, por donde va atravesando las constelaciones, observamos lo siguiente, que aquí tenemos prácticamente un mes, 30 días, 31, 31, 31, o sea, como si el Sol pasara casi exactamente un mes por cada constelación. Y la realidad es que, por ejemplo, por Piscis pasa 38 días y por Aries pasa menos de un mes. ¿Por qué aquí tenemos casi 40 días y acá? Bueno, porque pasa mucho más tiempo por los pescaditos, es decir, 38 días, mientras que Aries es más pequeñito y pasa menos tiempo por Aries, por eso acá tenemos 25 días. La segunda razón por la cual no coinciden las fechas del horóscopo, que son las tradicionales, con las fechas reales, es que no pasa por 12 constelaciones, sino que pasa por 13 constelaciones. Hay una constelación que es Ofiuco, que la podemos ver acá. Entonces, esta que está aquí, es grande la constelación. Sin embargo, el Sol pasa, digamos, por esta pierna de Ofiuco, que es esta constelación, Ofiuco, y pasa 18 días por acá. Fíjense el detalle que por Escorpio pasa solamente 7 días y por Sagitario 32. ¿Por qué motivo? Porque por Escorpio, cuando va hacia arriba, pasa solamente por las garras del escorpión, mientras que, o sea, pasa solamente 7 días, mientras que por Sagitario pasa 32 días porque prácticamente lo atraviesa. Bien, y la tercera razón por la cual no coinciden estas fechas con las reales es porque cuando se obtuvieron estas fechas fue hace más de 2000 años, que es cuando se construyó esto, y por lo tanto lo que teníamos detrás del Sol, las constelaciones que habían detrás del Sol en una fecha determinada, son diferentes a las que vemos ahora, y eso lo vamos a ver en el próximo video. Gracias por la atención y nos vemos pronto.